En ciencias vamos a estudiar las páginas 242 y 243. Vamos a hablar del origen del ser humano. Los homínidos son primates con características corporales y genéticas similares, entre los cuales se encuentran los géneros Sahelanthropus, Australopithecus y Homo. La evolución de los homínidos dio como resultado el ser humano. Voy a pasarme a la siguiente slide porque hay que iniciar desde abajo. Aquí vamos a ver el género Homo, que es la rama café, el género Australopithecus y los otros primates relacionados con el ser humano, que es la naranja. Entonces, todos estos tres grupos, Homo, Australopithecus, vienen de un tronco común, que son los primates. El primero conocido es un primate cuadrúpedo, ancestro común tanto del ser humano y de los primates actuales. Es un primate que es un ancestro común, o sea, tenemos genes y características, y la genética, la ciencia ha estudiado que este es el tronco común, que es un primate muy antiguo. Entonces ya acá empieza a separarse lo que es la rama de los primates, que viene siendo este tronco naranja que va a llegar al gorila, del chimpancé y a los primates actuales. Se divide acá hace 7 millones de años. Ya empezó a dividirse a la línea o al género de los Australopithecus. Entonces empezó a separarse primates de Australopithecus porque el pre-Australopithecus vivió hace 7 millones de años. Pre-Australopithecus. Luego siguió el Australopithecus, que vivió en África hace 7 millones de años. Si ustedes se dan cuenta, este primate, bueno, ya no sería primate en sí, sino que ya es otro género, empezó a caminar erguido. Eso es lo que diferenció acá en el tronco, ¿verdad? Entonces el pre-Australopithecus y los Australopithecus, ya ellos empezaron a caminar en los dos pies y a utilizar sus manos para otras cosas. Entonces, 4 millones de años, Australopithecus. Vemos que acá este tronco también se parte entre el Australopithecus robustus y el Homus. Ok, el Homus, el género Homus se dividió, se separó de la línea que siguieron los Australopithecus, que ellos llegaron hasta los Australopithecus robustus. Acá se termina. Y el primero fue el Homo habilis. Habitó en África hace 2 millones de años. Fue el primer del género Homo. Homo habilis era capaz de fabricar utensilios de piedra y hueso, o sea, empezó a modificar su ambiente. Eso probablemente lo separó de los Australopithecus. Y recordemos que las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las que mejor se adaptan. Entonces lo que pasó con el Australopithecus probablemente no fue capaz de modificar su entorno, lo que sí lo hizo el Homo habilis, que ya empezó a fabricar utensilios de piedra y hueso. Ven que de hecho Australopithecus llegó hasta ahí. Ok, después del Homo habilis siguió el Homo erectus, que también vivió en África. O sea, está comprobado que toda la población mundial tiene sus ancestros en África. Ya el Homo erectus empezó a trasladarse y ya ellos vivieron en Europa y en Asia, además de África, hace unos 1.8 millones de años, y ya él pudo usar el fuego. Vean qué importante. El fuego fue súper importante porque ayudó a espantar a los animales. Bueno, lo vimos, ¿verdad? Con el uso del fuego, a cocinar los alimentos y a iluminarse en la noche. Ya la oscuridad de la noche pues desaparecía. De ahí del Homo erectus sale el Homo neanderthalensis, que habitó hace unos 400.000 años en Europa y Asia, y sí desapareció hace 40.000 años. Entonces la línea del Homo erectus fue la que probablemente siguió evolucionando hasta el Homo sapiens, que somos nosotros. Nosotros pertenecemos al género del Homo sapiens y apareció hace unos 200.000 años.
y posiblemente en África. Vamos a leer sobre el Homo sapiens, que es el ser humano actual. El ser humano, por su estructura biológica, se ubica dentro del grupo de seres vivos del reino animal, en la clase de los mamíferos, en el orden de los primates y en la familia de homínidos. Se cree que su origen tuvo varios grupos de Homo sapiens. Uno de los más antiguos es el llamado hombre de Cro-Magnon o Cro-Magnon en español. Los fósiles hallados muestran que el hombre de Cro-Magnon, bueno, si ustedes buscan hombre de Cro-Magnon en inglés, probablemente les va a salir más información. El hombre de Cro-Magnon vivía en cavernas, cazaba, recolectaba frutos y elaboraba utensilios de piedra y hueso. Además practicaba ritos, vean qué importante, chicos, practicaba ritos, pintaba las cuevas y tenía creencias religiosas y lenguaje hablado. Entonces todo esto empezó a hacer que estos grupos de homínidos evolucionaran, no solamente al caminar en dos pies, sino por todos los demás ritos y cosas que empezaron a practicar. La única especie sobreviviente del género Homo es Homo sapiens, el ser humano actual, la cual surgió hace aproximadamente 40.000 años, no hace tanto, ¿verdad? Se cree que apareció en África y de este continente se dispersó a Asia y a otras partes del mundo. Vamos a leer un momentito este quiero saber. La historia de la evolución del ser humano ha cambiado constantemente a la luz de los descubrimientos de nuevos fósiles. Por ejemplo, en el año 2003, unos científicos hallaron los restos fósiles de un homínido al que denominaron Homo floresiensis, hombre de las flores, de apenas 1 metro de estatura. Se cree que habría vivido hace 50.000 años en Indonesia y comparte un ancestro común con el humano moderno. El ser humano cuenta con varias características que lo distinguen de otros animales. Una de ellas son postura erguida, lenguaje formado por sonidos complejos. Antes decían que el ser humano era el único animal que se comunicaba, pero luego se dieron cuenta que no, los delfines se comunican y muchos animales, las abejas se comunican, las hormigas se comunican. Entonces, la diferencia es el lenguaje formado por sonidos complejos que clasificamos en verbos y sustantivos y todo esto, ¿verdad? Etapa infantil muy larga, a diferencia de otras especies animales. Esto favorece el aprendizaje de muchas actividades. Un cerebro muy desarrollado que faculta el razonamiento, el lenguaje simbólico y la escritura, entre otros procesos. También los dedos pulgares oponibles. Vean sus dedos pulgares, por favor, y díganme si no están opuestos a sus otros 4 dedos. No están en fila como los dedos de los pies. Vean los dedos de los pies. Ay, ¿qué pasaría si tuviéramos el pulgar de la mano igual que el del pie? No podríamos hacer tantas cosas como tocar la punta de los otros dedos. A ver, el pulgar del pie no puede tocar la punta de los otros dedos, ¿verdad? Tratemos de hacerlo. No vamos a poder. Les garantizo que no vamos a poder, pero con los de las manos sí. Esto le permite manipular objetos, fabricar utensilios, pintar, escribir. Con solo la posición de pinza hacemos millones de cosas. Impacto del Homo sapiens en el ambiente. Bueno, hay algo negativo en todo esto, ¿verdad? En sus inicios el ser humano era recolector y cazador. Se desplazaba en busca de alimento y utilizaba fuego y utensilios de piedra para sobrevivir. El daño que ocasionaba en el entorno era mínimo. Posteriormente se volvió sedentario, comenzó a practicar agricultura y ganadería y a canalizar el agua para el riego de los cultivos. Creó asentamientos y aprendió a extraer recursos de su entorno como la madera y los metales y a transformarlos. Estas actividades empezaron a producir grandes alteraciones en el equilibrio ecológico de los ecosistemas, a tal punto que en la actualidad muchos recursos naturales escasean y por tanto se han tenido que buscar soluciones para reducir la presión sobre el medio ambiente. Finalmente vemos que la evolución hacia la postura erguida le permitió al ser humano tener las manos libres para manipular objetos.